Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo, en el cual estaremos conversando y analizando sobre la informalidad laboral en tiempos de COVID en la región centroamericana y con especial énfasis en Guatemala. Soy María José Núñez, periodista de la OIT y les saludo desde Costa Rica. En nuestro más reciente panorama laboral de América Latina y el Caribe, lanzado semanas atrás, se evidencia que la recuperación del empleo tras 2 años de pandemia es insuficiente en la región latinoamericana y centroamericana y está fuertemente marcada por el riesgo de un aumento en los niveles de la informalidad. Aunque no todos los países tienen datos disponibles, para los que sí han registrado sus estadísticas, se estima que entre el 60 y el 80% de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre del año 2021 se dieron en condiciones de informalidad. De hecho, en promedio, 1 de cada 2 personas ocupadas en la región se dedica a trabajos ubicados en la informalidad. Las mujeres son especialmente impactadas por este fenómeno, debido a una mayor presencia femenina en los sectores que fueron más afectados por la pandemia o en actividades de servicio o trabajo doméstico. Para entender los desafíos y la realidad que vive una gran cantidad de personas en Centroamérica y especialmente en Guatemala, hoy conversaremos con 2 invitados muy especiales. La guatemalteca Mirna Nig, quien es trabajadora por cuenta propia, tiene 25 años de ser dirigente sindical en organizaciones vinculadas con el sector de la informalidad y quien se ha abierto camino en espacios tripartitos para lograr incidencia de este gremio. Asimismo, está con nosotras Gerson Martínez, especialista de la OIT en políticas de empleo para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Bienvenida Mirna, bienvenido Gerson. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, mucho gusto, María José. Gerson, escuchando estas cifras que plantea el panorama laboral de la OIT, ¿cuál es la realidad de la informalidad en Centroamérica y especialmente en Guatemala? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la región centroamericana comparte los retos que América Latina en términos generales tiene en materia de informalidad. La informalidad ha sido un fenómeno, una característica estructural que ha estado presente por muchos años en los mercados de trabajo de América Central. Sin embargo, las realidades en cada uno de los países difieren en términos de la magnitud pero también de la estructura de la informalidad. En el caso de países como Costa Rica, por ejemplo, previo a la pandemia presentaban niveles de informalidad cercanos al 40% versus países como Guatemala o Honduras, que presentaban niveles mucho más altos, del 70-80% de la ocupación en condición de informalidad. Pese a estas diferencias en términos de incidencia o magnitud de la informalidad, las características del sector informal tienden a ser compartidas, muy concentrado en unidades económicas de pequeño tamaño, micro y pequeñas empresas que se caracterizan por tener bajos niveles de productividad, bajos niveles de salarios, pero también en ocupaciones, por ejemplo, como el trabajo por cuenta propia. Ya lo mencionabas, que hacía referencia al panorama laboral, que la informalidad también está concentrada en ciertos sectores de actividad económica, particularmente el comercio, los servicios, restaurantes, hoteles, el sector agropecuario, que han sido sectores específicamente y particularmente afectados por la pandemia. Un elemento adicional es que estos sectores terciarios, fundamentalmente, tienen un alto nivel de feminización de la ocupación, es decir, una proporción muy alta de mujeres está ocupada en estos sectores que fueron particularmente afectados por la crisis, que tienen altos niveles de informalidad y bajos niveles de productividad e ingresos. Esto se convierte en la tormenta perfecta para que en el marco de la crisis derivada del COVID-19, el impacto en términos de pérdida de ocupación del sector informal fuera muy alta. En casi todos los países de América Central, del total de empleos que se perdieron en 2020, 7 de cada 10 de ellos eran empleos informales y la recuperación en los primeros meses de 2021 y desde el final de 2020 estaba liderada por la recuperación del empleo informal. Y esto, si bien no es algo, digamos, conclusivo, más bien genera la preocupación de que este proceso de recuperación económica del empleo pueda tender a la informalización mucho mayor de la economía. En este sentido, en el caso de Guatemala en particular, hay que tener en cuenta también que existen diferencias importantes entre
áreas geográficas, territorio, grupos poblacionales. Para poner un ejemplo, solamente en el caso de Guatemala, la población indígena presenta tasas de informalidad de mayores al 82%, es decir, 8 de cada 10 personas indígenas están en condición de informalidad en el mercado de trabajo. Los jóvenes son otro grupo poblacional altamente afectado por la informalidad. Los jóvenes de 15 a 19 años presentan tasas de informalidad del 82%. También cuando diferenciamos entre hombres y mujeres, hay una diferencia importante en informalidad, cerca de 5 o 7 puntos porcentuales. Y esto nos hace reflexionar sobre la importancia no solo de ver este tema como un problema estructural que se suma al impacto de la pandemia, sino también la persistencia de las diferencias en su incidencia entre grupos poblacionales, sectores de actividad económica, que van a requerir también respuestas que sean coherentes con esta realidad. En este sentido, el reto es mayor, que se ha acentuado con la crisis de COVID-19 y va a ser o debería ser una de las principales prioridades en materia de política para nuestros países en los próximos años. Mirna, escuchando todo esto que nos plantea Gerson sobre la realidad del sector informal, definitivamente la pandemia evidenció la enorme vulnerabilidad y estabilidad laboral de quienes trabajan en el sector informal o por cuenta propia. Desde esta perspectiva, ¿de qué manera se vio usted impactada en términos personales y laborales por la pandemia? Muchísimas gracias. Decir que en Guatemala el 85% estamos en la PEA en trabajadores informales. Y en el tema del COVID-19, pues afectó a la economía informal por el cierre de los mercados, el confinamiento de los consumidores que brindaron un golpe fuerte para los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. Esto porque conlleva el cierre de las calles, el cierre de las avenidas, como el cierre de los mercados y de los vendedores y de las plazas, tanto en la ciudad de Guatemala como en los departamentos. Yo como mujer, como madre soltera, pues me ha afectado grandemente, derivado de que pues mi venta está en la Plaza Barrios. Con el tema del confinamiento, el señor alcalde y el gobierno decidió cerrar la plaza sin avisarnos. Esto conllevó a que no pudiera obtener ni sacar nada de la mercadería que yo tenía ahí. A tal razón, pues también nos afectó grandemente porque nosotras buscamos guarderías, jardines infantiles para poder dejar a nuestros hijos, para nosotros trabajar en nuestro producto. Ante el cierre de la Plaza Barrios, pues nos conllevó a que tuviéramos que salir a las calles a vender, pero llevarnos a nuestros hijos también para poder vender con ellos en las calles, derivados que no tenemos pues un salario para poder ver quién cuide a nuestros hijos. Esto me conllevó que uno de mis hijos pues obtuviera el COVID en la calle. Pero además de esto, empezaron también el gobierno con una actitud de sacar a la policía municipal a las calles para podernos incautar nuestra mercancía. Esto quiere decir que lo que nosotros vendíamos nos las quitaban y teníamos que ir a un proceso municipal ante un juez municipal para poder nosotros recuperar la mercancía. Esto es imposible derivado que la multa que nos ponía la juez o el juez municipal sobrepasaba el valor de nuestra mercadería. Pero aparte de eso no tenemos más recursos económicos para poder recuperarla. Esto nos conlleva entonces a seguir apaleando la situación y poder entonces bajar realmente el tema de la alimentación para nuestros hijos, con la cual esto conlleva que pues son más vulnerables para poderse contagiar ante lo que hoy nos está aconteciendo con el COVID, el SARS y hoy por hoy el Omicron. A nosotras las mujeres nos ha afectado grandemente porque se nos ha cerrado la gran ventana de oportunidad de poder vender nuestra mercancía, poder vender nuestro producto, pero además también dejar sin escolaridad a nuestros hijos, derivado que el gobierno pues no ha tenido una propuesta para poder que nuestros hijos regresen a las guarderías o jardines infantiles. A mí me ha tocado que vivir fuertemente derivado de que al salir ambulantemente a la calle, pues me secuestran la mercadería y eso conlleva a que yo tengo que irme entonces ante las instancias municipales y para poder recuperar mi mercancía o mi mercadería, tengo que pagar un alto costo de lo que yo invertí en esta mercancía. Mirna, escuchando su testimonio, ¿cree usted o siente usted que
La cantidad de personas que se dedican a trabajos por cuenta propia en Guatemala en los últimos años se ha incrementado. Sí, nosotros, según la PEA, nos dice que somos del 80 al 85%. Hoy hemos llegado a 95%, derivado que en temas de pandemias fueron por lo menos más de 100,000 trabajos los que se perdieron. Esto nos conllevó a conocer a nuevas personas que tocaron la puerta de nuestro sindicato de trabajadores informales para ellos poder ingresar en el mundo entonces de la informalidad y poder vender. Nosotros como sindicato, nosotros como personas agremiadas dentro del sindicato de trabajadores por cuenta propia, no podemos negarnos ni podemos darles el derecho de ellos de poder sustentar un salario, de poder llevar el pan de cada día a sus casas, pero ha crecido el monto del 90-95% de trabajadores informales. Mira, ¿y considera usted que un camino para buscar alternativas sería la búsqueda de la formalización laboral? Totalmente de acuerdo. Nosotros no hemos estado negados en entrar a la formalidad, pero el gobierno tampoco tiene por lo menos un proyecto o realmente algo para paliar que nosotros podamos llegar a entrar a la formalidad, derivado de que ellos nos exigen que nosotros demos factura, pero nosotros no tenemos una infraestructura donde nosotros digamos, bueno, aquí ya tenemos a lo interno una guardería, tenemos un local donde no nos van a desalojar, donde no nos van a incautar la mercadería, y pues entonces poder entrar también al acceso del seguro social, que ellos nos llaman a nosotros informales porque no entramos al acceso del seguro social por no tener un empleador quien pague la mitad del seguro social y nosotros la otra mitad del seguro social. Gerson, escuchando la historia de Mirna, lo que Mirna nos cuenta es definitivamente posible determinar que el sector informal en Guatemala se asocia a la negación de derechos laborales y principalmente a la falta de cobertura de protección social. Desde la visión de la OIT, ¿cuál debería ser ese camino hacia la formalización y qué debería incluir una estrategia para atender a esta población guatemalteca que labora en la informalidad? Bueno, la visión de la OIT se recoge en la recomendación 204 de 2015 sobre el tránsito hacia la economía formal. Y esto reconoce varios elementos que me parece importante destacar. Primero, reconoce esta recomendación de la OIT que la mayoría de personas que están en condición de informalidad no lo hacen por opción, sino que lo hacen por necesidad. Y este es un principio básico y fundamental para poder articular respuestas de política en este sentido. Además, la recomendación 204 de la OIT plantea un triple objetivo que hay que tener en cuenta. Es fundamental seguir empujando los esfuerzos para facilitar el tránsito de las personas, pero también de las unidades económicas que están en informalidad hacia la formalidad, pero también proteger a los empleos y las empresas que están actualmente en condición de formalidad que no caigan en la informalidad. Y por otra parte, tal como lo comentaba doña Mirna, es fundamental también garantizar que las nuevas empresas, los nuevos empleos, nazcan en condición de formalidad. Para esto, la tarea no es fácil, no hay una receta única, pero si bien la recomendación 204 plantea un menú importante de opciones, son los países y las realidades particulares en cada mercado de trabajo que deberían de orientar el construir estrategias integrales, estrategias de largo plazo que tengan en cuenta varias dimensiones. En primer lugar, la dimensión normativa, por ejemplo, todo el tema de facilitación y simplificación de trámites, el cómo mejorar o reducir los costos de acceso a la formalidad, que no solamente son tasas, sino que también tiene que ver con todo el tema burocrático y de registro de empresas, de acceso a la seguridad social, por ejemplo, que inciden mucho en la posibilidad de que una persona o una empresa puedan transitar a la formalidad. Pero también el ámbito productivo es fundamental. Cómo proveer de servicios de desarrollo empresarial, de servicios de formación profesional que permitan elevar los niveles de productividad, los niveles de ventas de nuestros negocios para que puedan también costear los costos de ser formal. Y un último elemento que también es clave es todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural y conductual, es decir, cómo también se generan incentivos para que las personas y las empresas estén motivadas a transitar a la formalidad. En muchas ocasiones no se perciben los beneficios de ser formal, únicamente se perciben los costos y esto también es una tarea importante a tener en cuenta para poder gestionar medidas, programas, políticas que incentiven también el tránsito a la formalidad. Además, es importante desde este enfoque integral
combinar medidas que afectan directamente a la formalización, por ejemplo, el cumplimiento de la normativa laboral, la importancia, por ejemplo, de hacer efectiva la legislación laboral en los países y el rol que tiene la inspección del trabajo en el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Pero también es importante también generar medidas habilitadoras para la formalización, como lo mencionaba antes, cómo elevar la productividad de nuestras micro y pequeñas empresas, cómo simplificar los trámites, cómo mejorar el acceso y la calidad de la formación técnica y profesional, cómo ampliar el acceso a la inclusión financiera y también cómo utilizar las nuevas tecnologías para que permitan ampliar el acceso a los servicios del sector público para facilitar el tránsito a la informalidad. Un elemento clave también que plantea la recomendación 204 es diferenciar las estrategias de formalización del empleo a las estrategias de formalización de las unidades económicas. Esto es clave también teniendo en cuenta las diferencias que existen entre sectores de actividad económica. No es lo mismo buscar una estrategia de formalización para el sector comercio que para el sector agrícola, por ejemplo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En términos generales, se requieren, como lo mencionaba, esfuerzos de política, de programas, de estrategias que se articulen de manera coherente y que den respuesta a las diferentes realidades que existen dentro de la economía informal. En este sentido, también el rol que tiene el diálogo social tripartito es fundamental para que las medidas que se logren implementar cuenten con las visiones, las perspectivas, las propuestas de los diferentes sectores de la vida productiva. El rol del diálogo social es fundamental, especialmente ahora en la etapa de recuperación económica, donde se requieren políticas de mediano plazo, políticas de país que trasciendan gobiernos y que también tengan un rol activo por parte de los actores sociales, de los constituyentes de la OIT. Sí, definitivamente hay mucho camino que recorrer aún y mucho por avanzar. Y por eso tan valiosa la historia y testimonio de Mirna, que ha logrado abrirse precisamente camino en esos espacios tripartitos para poder dar una representatividad a su sector. Podríamos conversar muchísimo más, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por esta conversación, Mirna, Gerson. Sus historias y su información, conocimiento nos han acercado a una realidad que sin duda presenta grandes desafíos para Guatemala. Muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que para Guatemala, sobre todo en el sector informal, que la PEA nos encausa muy alto y que hoy por el COVID pues vuelve a resaltar su porcentaje al 95% y sobre todo madres solteras, creo que es también para nosotras un reto también en los espacios tripartitos para poder ver de qué manera una política de gobierno en Guatemala pueda abrazarnos, aunque nuestra constitución está regulada que el Estado o el gobierno tiene la obligación de brindar a todos los guatemaltecos y guatemaltecas el seguro social. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias también por esta conversación. Siempre es fundamental e importante contar con la visión desde la realidad de las personas que están viviendo este fenómeno de la informalidad y es algo fundamental contar con las voces de las personas trabajadoras, no solo en estos intercambios, sino que también en espacios de diálogo social para que, digamos, estas características, estas necesidades particulares se incluyan también en los marcos de política. Así que muchísimas gracias por la invitación y nada. Bueno, muchísimas gracias a ambos, gracias a quienes nos escuchan y desde ya los invitamos a conectarse a nuestro próximo podcast sobre el futuro del trabajo en español de la OIT, que continuará abordando el desafío de enfrentar la informalidad. En esta oportunidad estaremos conectados con especialistas en Paraguay.